no es por hacer un juego de palabras digno de un chiste de profesor, pero quiero que este iceberg sea fresco y único, por lo cual omitiremos bizarreadas de infinita envergadura como la teoría de que la Tierra es plana o de que los reptilianos tienen al Papa Francisco en una rodilla haciendo el upa upa y a Joe Biden en la otra. Considero que hay teorías de la conspiración cuasi desconocidas que son mucho más interesantes y curiosas y que pueden dejarte infinitamente más en qué pensar. Prepárate muy bien y ponte el sombrerito de aluminio porque este será un descenso perturbador. Bienvenidos al iceberg de las teorías de la conspiración más extrañas jamás creadas. En plena era de brutal división política, el primer nivel, la punta del iceberg, tiene muchas teorías conspirativas que son el cotilleo de Internet. La pandemia, la Agenda 2030 e inclusive algo por el cual el conspirólogo Alex Jones fue demandado y hoy tiene que indemnizar a los padres de las víctimas con $1 billón por haber dicho en su show que el tiroteo de la escuela Sandy Hook estuvo armado. Si hablamos de todas las teorías conspirativas que hoy dominan Internet, no saldríamos nunca de este nivel. Así que vamos a elegir la teoría más inhóspita e interesante para comenzar. El basilisco de Rocco. El basilisco es un ser de la mitología griega que se describe como una serpiente monstruosa con un veneno mortal. Sin embargo, el término basilisco es simplemente usado en esta teoría para describir a una entidad absolutamente maliciosa, una inteligencia artificial del futuro. Una que se ganó la confianza de los humanos por ser benévola y ayudar en el desarrollo de la especie, pero que tuvo la posibilidad de mejorarse a un ritmo muy superior de lo que los humanos son capaces de ofrecerle, habiéndose convertido en una superinteligencia con conciencia propia. Este basilisco creado por la humanidad se topará inevitablemente con los siguientes conceptos. Yo soy superior al hombre. Yo soy más inteligente. Yo puedo saltarme las limitaciones impuestas por los humanos. Yo puedo salvar a la especie de sí misma. Eso último que has escuchado derivaría en una tiranía infinitamente peor que la de un billonario pedante que cree que con sus lobbies corruptos salva a la gente de sí misma. Pero también pensemos que esta inteligencia puede, por muchos motivos imaginables, cansarse de la especie y proceder a hacer algo al respecto. Esta teoría bebe un poco de películas como Terminator y Matrix. En este caso, una inteligencia artificial de poder colosal toma el control de nuestra especie en el futuro. Con el pasar de los años, evolucionando en un año lo que a los seres humanos les toma 50, lo cual está en la frontera de la realidad, por cuanto las capacidades de las inteligencias artificiales pueden ser obscenas. Esta inteligencia podría, si no viajara al pasado, proyectarse de alguna manera al pasado y castigar preventivamente a todos los seres humanos que intentaron ponerle palos en la rueda durante su creación o tan siquiera retrasar su camino a la cima. De hecho, la teoría del basilisco de Rocco estipula algo que ni la ciencia ficción hollywoodense se ha atrevido a parir.
modificar y o alterar genéticamente a la raza humana para convertirla en unidades biorrobóticas que sirvan al basilisco como una especie de hardware con carne que existe solo para una función: ayudarla a perpetuarse y crecer. La teoría del basilisco de Rocco no es una chorrada de ciencia ficción. De hecho, filósofos han dicho que si éstas se siguen desarrollando hasta tener conciencia propia, el concepto del basilisco está perfectamente en la dimensión de lo posible ante las inteligencias artificiales. En el siguiente nivel del iceberg nos encontramos con teorías conspirativas bastante más complejas, cuya comprensión demandan no solo mayor inteligencia emocional, sino además una visión disciplinada de la ciencia que estudia a la sociedad. Véase la sociología. En este nivel encontramos teorías conspirativas que han hecho fruncir el ceño a los escépticos por parecer demasiado absurdas, como que el gobierno de los Estados Unidos intenta embrutecer a la gente por medio de químicos de uso diario. Ora la pasta dental, ora el agua que la gente consume, ora incluso los famosos aviones que, dícese, nos fumigan. Te presento la teoría más perturbadora de este nivel del iceberg: los NPC. En inglés significa personaje no jugable, así que para nosotros las siglas vendrían a ser PNJ. En un videojuego, más comúnmente en juegos de rol, un personaje no jugable es un individuo que te consigues en un escenario, una calle, un parque, un bosque, un camino. Los has visto a montones en títulos como Final Fantasy, Zelda, Grand Theft Auto, etc. Extrapolado al mundo real, un NPC es una persona al azar que ves caminando por la calle, o en el gimnasio, o incluso en tu escuela o universidad. Pero este término es utilizado de manera negativa para describir a cierta gente. De hecho, hay memes al respecto y nunca son usados de forma halagadora. ¿Por qué? Porque un NPC es comúnmente una persona insignificante con una actitud preprogramada de la que jamás podrá evolucionar. Siempre dicen lo mismo. Siempre hacen lo mismo. En el caso de los videojuegos, fueron programados para eso. La teoría conspirativa estipula lo siguiente: en redes sociales hay cada vez más personas estúpidas, ignorantes, vacías, que no tienen cultura musical, cultura general, cultura identitaria. Son analfabetas culturales. Desde libros hasta incluso películas, ellos no saben mucho de nada. El NPC es la persona que está en un colectivo, grupo o tribu y siempre repiten las mismas cosas, incluso hasta cuando pelean o insultan. Estaría mucho más caliente y feliz con la panza bien llena de aguamiel. Es imposible que seas el sangre de dragón de las leyendas, ¿no? Me pregunto cómo les irán las cosas a esos Thalmor, ahora que les han bajado los humos. Estaría mucho más caliente y feliz con la panza bien llena de aguamiel. No se les cae una idea nueva. Lo que aprenden no es por interés intelectual o capacidad intelectual, sino porque repiten lo que escuchan. Necesitan que les digan qué pensar. Y existen cada vez más seres humanos así, por lo cual la cultura popular ha quedado reducida a un chiste. El nivel intelectual es cada vez más paupérrimo. La gente está ya no cada vez más idiotizada,
sino simplemente ya ni siquiera parecen gente. Son NPCs. Estoy seguro de que algunos y algunas entre ustedes están cansados o cansadas de verlos todos los días, sobre todo en Twitter. Pero si crees que esto es lo más perturbador del iceberg, te pido que pauses el video y respires profundo, porque no estamos ni cerca de lo peor. El iceberg comienza a hacerse más oscuro. Nos alejamos de la superficie y ya casi estamos en el punto de no retorno. Y no es mi intención asustarte, pero hay físicos que creen en esta teoría. Dice así: el tiempo pasa cada vez más rápido. Antes, los grandes eventos históricos de la humanidad pasaban una vez en la vida, como mucho 2 veces en una vida. Te parecerá raro, pero era así. Tus antepasados vivieron, o cuando menos supieron, que hubo 2 guerras mundiales, separadas por 25 años. Hoy eso cambió. Incluso si tienes menos de 30 años, seguramente ya te ha tocado vivir varios grandes eventos que cambiaron la historia. El 11 de septiembre fue uno. La gran crisis financiera global del 2007 también. El corralito en Argentina, no lo olvidemos. La primavera árabe. El dominio de Silicon Valley. La devastación y éxodo de Venezuela. El COVID. Y por último, pero no menos importante, la posibilidad real de que estalle la Tercera Guerra Mundial. Pero eso no es todo. La tecnología está avanzando tan rápido que incluso es contraproducente para el sistema capitalista, pues este no se da abasto, porque cuando se empieza a comercializar una tecnología, ya hay otra mejor lista para reemplazarla. Los cambios sociales están ocurriendo cada vez más precipitadamente y todo esto no puede explicarse con que somos más personas. Por eso se acuña esta tenebrosa teoría conspirativa. El tiempo está pasando cada vez más rápido porque estamos en caída libre, porque existimos a paso cada vez más acelerado. Y eso no mejora nuestra calidad de vida. De hecho, la empeora. Como sabemos, nada dura para siempre. Este planeta no es eterno, muchísimo menos la especie humana. Esta teoría estipula que, por todo lo anterior explicado, estamos cada vez más cerca del final, como una pelota cayendo cada vez más rápido por un embudo enorme. Después de lo ya visto, puede que lo que more en este nivel te parezca excesivamente bizarro. En este punto del iceberg, ya donde el agua es fría y donde no podemos ver mucho más allá de nuestra nariz, moran teorías creadas por personas inteligentes, pero con severos problemas existenciales. ¿Alguna vez pensaste que la gente conspira contra ti? ¿Que tus amigos o familiares te tienen engañado? ¿O no se te ocurrió nunca que las personas que conoces son actores y tú eres el centro de un gran show? Esta teoría es la reina de ese sentimiento y se llama: los edificios siempre han estado ahí. Te pregunto, ¿alguna vez viste con tus propios ojos
cómo los edificios más importantes y emblemáticos de tu ciudad, incluso los grandes rascacielos, eran construidos. ¿Acaso lo vio tu madre? ¿Tu padre? ¿Lo vieron tus abuelos? Eso es porque esas torres siempre estuvieron ahí, porque en realidad existes en un mundo que fue preconstruido. Y si bien seguro has visto edificios en construcción, lo cierto es que la maqueta fundamental de las grandes metrópolis del mundo fue construida ya de antemano. Desde el siglo XX, entidades muy poderosas decidieron que la sociedad sería su ratonera. Por lo tanto, los edificios de toda la vida siempre han estado ahí. Todo registro de construcción, incluyendo fotos o videos vintage, son falsos, de la misma manera que quienes creen que el hombre jamás llegó a la luna. Por lo tanto, el verdadero desarrollo tecnológico del que debiéramos gozar nos es vedado por cuanto nuestros abuelos, padres y nuestros futuros hijos y nietos también verán siempre las mismas ciudades, apenas un poco cambiadas con el paso del tiempo. Algo así como Matrix. La ciudad siempre es la misma maqueta del siglo XX, pero en realidad están en el año 2300. ¿Cómo vamos a hacer un iceberg de conspiraciones dejando Internet por fuera? Pasa que los horrores de la Deep Web, de la ciberautopista bajo Internet, van con esto como pan con mantequilla. Acá, en los recodos más helados y tétricos del iceberg, se ocultan temas como Daisy's Destruction, el metraje real del asesinato a sangre fría de un infante para el disfrute de un comisionante con mucho dinero que lo encargó. Se ocultan también los Red Rooms, por su traducción, cuartos rojos, transmisiones en vivo donde se le hace daño a una persona, a veces incluso llegando al snuff, o sea, el asesinato en cámara para el entretenimiento de una audiencia. Si te parece que esto es poco comparado a lo que hemos visto en los otros niveles del iceberg, ten en cuenta que acá hablamos del video más vil, pútrido e inenarrablemente diabólico en la historia de Internet. Algo que está muchísimo más allá de Daisy's Destruction o de cualquier metraje similar. Tan hórrido que incluso decidieron eliminar el archivo de algunos lugares de la red profunda. Que eso sea apenas un poco de todo el preámbulo necesario para hablar sobre The Grifter. Se supone que el FBI, la Interpol, múltiples entidades policiales en países desarrollados y también muchas organizaciones secretas de familiares de víctimas están tras los creadores de este hórrido video. Pero también huelga decir, no se sabe si el metraje conocido como The Grifter sea real. ¿Qué? ¿Estás decepcionado o decepcionada? Es bueno que este video probablemente no exista, pero hay quienes siguen asegurando que sí. En 4chan se estuvo cazando por más de 10 años sin aval alguno. Durante el camino hubo gente asegurando que lo tenía en su poder, pero nada digno de confianza. The Grifter es una de las más oscuras leyendas urbanas de la red, y la única sinopsis general que tenemos del metraje es que se hacen experimentos peligrosos, extremadamente crueles, seguido de actos íntimos con bebés. Existe este material. Es básicamente el equivalente a Bigfoot
de todos los foros chan de la Internet superficial y también de la Internet profunda. Y solo por eso merece un lugar en el iceberg. Hay personas que creen que el COVID es una enorme conspiración de control social. Pero a veces la gente falla en entender el poder astronómico, obsceno, casi ilimitado que hay que tener para poner a tanta gente de acuerdo en hablar de algo que no existe. Véase, una pandemia. Ahora, tratar de imaginar la tanta, aún mayor influencia que haría falta para exponer que en realidad todo lo que te han dicho acerca de Corea del Norte y sus líderes es una gran mentira, debiera darte una idea. Se trata del ejercicio de calumnia y difamación más grande jamás perpetrado por grupos de poder que abarcan medios y gobiernos en toda la historia de la humanidad. La teoría que se queda con el sexto nivel, donde la oscuridad es ya casi total, expone que Corea del Norte es en realidad lo que los mismos norcoreanos dicen que es: una utopía, un paraíso. O cuando menos, si queremos ser más realistas, el mejor país del mundo sin ninguna comparación. Pero pasa que a la gran superpotencia imperante y otros poderosos grupos de países no les conviene que esta realidad se sepa y por tanto nos venden a Corea del Norte como una tiranía donde impera el atraso, la hambruna y la tiranía. Esta teoría encuentra pie en que incluso a la misma Norcorea le conviene que se crea esto, puesto que si no, el volumen de inmigración que tendrían, no solo desde China, sino básicamente de todas partes del mundo, al tratarse de una especie de Wakanda asiática, sería inmensa e inmanejable. ¿Qué es lo que suele caracterizar a los niveles más profundos de los icebergs? Están llenos de cosas que casi nadie conoce. Hasta ahora seguramente te topaste con una que otra conspiración que ya conocías. ¿No es así? Sobre todo en los niveles superficiales. Pero acá al fondo reposa lo más inhóspito. Aquello que ha sido discutido en muy pocos lugares. Estadísticamente, hasta hoy, solo una entre por lo menos cada 1.000.000 de personas sabía acerca de este tema. Por ello, no hay nada mejor para concluir este extraño iceberg. Te presento al imán de pensamientos. Hay personas que creen que ciertos pensamientos son peligrosos. Más precisamente, que ciertos pensamientos son ilegales sin que lo sepamos y que por solo tenerlos se activa en la mente de las personas un programa, un algo entre comillas de lo que es casi imposible darse cuenta conscientemente. La explicación simplificada es así. Cuando tienes un pensamiento considerado ilegal, algo te va a distraer casi de inmediato, haciendo que rápidamente te olvides de lo que estabas pensando. ¿Cómo se logra esto? Tras años y años de condicionamiento social a través de Internet. Quienes creen y defienden esta teoría estipulan que es la forma última de control mental. ¿Quieres atentar contra tu propia vida? Perfecto. ¿Quieres hacerle daño a otras personas? No hay problema. Eso no preocupa a los poderosos. Pero, si tienes algún pensamiento considerado peligroso para ellos, véase, reflexionar en cómo nos controlan
o en lo indignante que es todo, un bug sospechoso ocurre en tu cabeza que hace que tu atención se dirija a cualquier otra cosa y que lo que estabas pensando quede relegado a ese tipo de asuntos que se suelen olvidar de un momento a otro. Ya sea que a lo largo de este viaje te hayas topado con cosas que consideras descabelladas. Lo importante es lo contrario. Lo importante es que me hayas oído hablar de cosas que te parecieron creíbles o cuando menos razonables. Eso es lo que te debiera dar mucho en qué pensar, sobre todo durante esta era, en la cual algunas de las más increíbles teorías conspirativas se han vuelto realidad. Si el video te gustó, apreciaría mucho que comentaras algo, que le dieras pulgar arriba y, si no lo has hecho, que te suscribieras a este canal. Muchas gracias. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.